Hola, queridos amigos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué cree usted que usted debe de hacer? ¿Qué hay que hacer para salvarse? ¿Qué debe hacer usted para ser salvo? Para que su alma tenga salvación eterna. ¿Sabe de que esa pregunta en la Biblia la hicieron muchas personas? Le voy a traer dos casos. Un caso de ellos estuvo con el apóstol San Pablo. Allá por el libro de los Hechos, el capítulo 16 y el versículo 30, un hombre, después de haber visto el poder de Dios manifestado, ¿verdad?, en una cárcel, en una ciudad, eh, se postró ante Pablo y Silas, a quienes había encarcelado, y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, se da cuenta, siempre el ser humano tiene un concepto de que hay que hacer algo para salvarse, hacer alguna obra, algún sacrificio. También a Jesús mismo, fíjese, a Jesús mismo, a Jesucristo, dice que en una ocasión que él iba de camino con sus discípulos, vino allá un joven principal corriendo, y cuando lo alcanzó, dice que dobló su rodilla ante él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, la pregunta en otras palabras le decía: ¿qué debo hacer para salvarme, para entrar al cielo? Y resulta entonces, amados amigos, de que nosotros como seres humanos a veces tenemos ese concepto porque a veces de una manera errónea se nos enseñó o por tradición se nos hizo creer de que el ser humano tiene que hacer el cierto tipo de sacrificio para poder salvarse. Pero fíjense, en el caso del apóstol San Pablo con Silas, cuando aquel carcelero, aquel hombre romano le preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no le dijo: oh, tienes que hacer un sacrificio de esta y de otra manera, tienes que dar dinero o tienes que caminar de rodillas cierta cantidad de millas o de cuadras. No, la respuesta sencilla del apóstol San Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, quiere decir de que para que el ser humano pueda salvar su alma, no hay sacrificio que pueda hacer para lograrlo, para alcanzarlo. Sabe de que cuando el ser humano hace algún sacrificio, alguna buena obra, con el fin de salvar su alma, la Biblia dice allá por Isaías 64 y el verso 6, de que esas obras vienen a ser como trapos de inmundicia delante de Dios. Imagínense, algo que produce asco, algo inmundo delante de Dios. Cuando el ser humano hace una obra con esos fines de salvarse, de hacer puntos para su salvación, prácticamente está haciendo sacrificios que son como trapos de inmundicia delante de Dios. La única manera que el ser humano pueda salvarse, pueda convertirse en un hijo de Dios y entrar al cielo después de muerto, o cuando Cristo venga por su iglesia, es de creer y aceptar a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. No hay otra manera. Jesús mismo dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Allá por el Evangelio de Juan 14:6. No hay otra manera que el ser humano pueda ir al cielo más que a través de Jesucristo, quien es el camino. ¿Por qué? Porque Él fue el único sacrificio que el Padre aceptó como paga del pecado del ser humano, de toda la humanidad, para todo aquel que cree y pueda venir nuevamente a su presencia. Así es de que, mire, en Juan 3:16, por ejemplo, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en los siguientes versículos, el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego sigue diciendo en el versículo 18, el que en él cree no es condenado. O sea, como dicen Romanos también, ¿verdad? 5, 8 y el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es de que ahí se cumple lo que dice también en Juan 3:17, ¿verdad? De que vino el que en él cree no es condenado. Pero luego dice: mas el que no cree ya ha sido condenado,
por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es de que, amado amigo, la invitación de Dios al hombre es creer en Él. Creer no solamente con la cabeza, sino de corazón, desde el corazón, de lo profundo del corazón, y el poder reconocer de que nosotros hemos vivido de una manera que deshonra a Dios, hemos ofendido a Dios de una o de otra manera, hemos descuidado nuestra relación con Él. Vuelve usted, vuelva al Señor. Vuélvase a Dios de corazón. No importa cuán intelectual usted sea, usted depende de Dios. Acuérdese que Dios es el dador de la vida y también Él la quita cuando Él quiere. Y el problema es que al quitarnos la vida al Señor, al terminar la vida, tenemos que confrontarlo a Él, tenemos que darle cuentas a Él. Así es que es mejor arreglar las cosas con Él hoy que vivimos, hoy que respiramos, para que cuando ese día llegue nosotros ya estamos preparados. Amén. Así es de que medite en esta corta meditación, en estas cortas palabras, porque de ellas, de la decisión que usted tome en cuanto a la palabra de Dios, esa decisión que usted tome determinará dónde usted pasará la eternidad. Dios lo bendiga.